Bueno, yo soy Enrique Avellá Girardón, Avellá por mi padre, Girardón por mi madre. Tengo 76 años. Llegué a Borges a través del Colegio Nacional de Buenos Aires. En esa época nosotros teníamos un profesor en cuarto año, que era Enrique Pesoni, profesor de literatura argentina, y él nos hizo leer el libro Ficciones. Y a mí eso me abrió la cabeza. Nunca había pensado que la literatura fuera eso. Hasta ese momento mis lecturas siempre eran anecdóticas, de aventuras, como relatos en primera persona o en tiempo presente, en real, ¿no? Pero con Borges descubrió cosas. Bueno, también en esa época, simultáneamente, leíamos La invención de Morel. Y al mismo tiempo, en ese cuarto año, hubo una película muy importante en Buenos Aires, que fue el año pasado en Marienbad, o hace un año en Marienbad, que tiene algunas miradas ancladas desde la novela de Morel, de Bioy Casares, pero que también tiene ese aire medio borgiano, donde se confunde lo onírico con la realidad. Y a partir de ahí, yo me metí de lleno en lo que es la literatura de Borges. No quiero ser arrogante, no la ven acá porque la tengo en otro lugar, pero tengo una biblioteca de todo lo de Borges y de libros sobre Borges, en castellano y en inglés, porque incluso yo viví un tiempo en Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos hay muchas bibliotecas públicas. Entonces la biblioteca pública es de vecindario. Entonces yo fui a inscribirme a la biblioteca pública que correspondía a mi barrio. Yo vivía en Washington, trabajaba para una agencia de Naciones Unidas en ese momento. Y me explicaron cómo funcionaba el catálogo, la biblioteca. Entonces después, para ver cómo funcionaba, digo, bueno, ¿qué buscar? Y lo primero que se me ocurrió fue Borges. Voy a buscar Borges. Y ahí estaba el libro de ficciones, en inglés, por supuesto. Y ahí empecé a leerlo en inglés. Viviendo en Estados Unidos, era obvio que las librerías tenían libros de Borges en inglés. Y me parecía maravilloso, era leer otro Borges, porque no era un texto que texto que yo ya había leído, pero yo no lo reconocía como traducción, pensaba que estuvieran escritos en inglés. Bueno, él supervisaba las traducciones, ¿no? Entonces, ese fue como un revival para mí de Borges. Eso fue en el año 85, más o menos. Y siempre, de una manera u otra, no puedo evitar que Borges aparezca en mi conversación. Fue una época que yo también era editor de revistas de pediatría, de Sociedad Argentina de Pediatría, y nos quedaban espacios en blanco, a veces en las páginas, cuando la revista iba en papel. Entonces, para llenarla, yo la llenaba con textos que eran alusivos a la pediatría, o algún tema de la revista. Y siempre me entraba, bueno, Florencio Cardó, por supuesto, pero también siempre entraba Borges. Yo como que lo forzaba, ¿no? Porque incluso en los copetes de algunos textos míos, cuando era pertinente, yo he introducido fragmentos de textos de Borges. O sea que a veces tengo que hacer hasta esfuerzo de no mencionarlo, porque parece como si fuera una exageración ya, ¿no? O una arrogancia, si se quiere, entre mis amigos, decir, mencionarlo a Borges, ya está. Todo el mundo sabe que ha leído Borges, mucha gente, mi generación ha leído a Borges, ¿no? Quizás haya sido por Pesoni. Bueno, en los primeros años nosotros leíamos los clásicos españoles, ¿no? El Quijote, Azorín, Jiménez, pero yo no tengo registro de esas lecturas, como tengo la impronta que significó, pero vuelvo a repetirlo. Creo que ahí hay un curso de muchas cosas, una parte de mis 16 años, que es la personalidad de Pesoni,
el descubrimiento de la lectura de Borges. Yo no lo conocía hasta que lo mencionó Pezzoni con Ficciones. Con la película esta de Alain Resnais. Son todas, se generó en mí una especie de caldo que favoreció esta introducción, esta mirada con Borges. Y en general, yo leo o los clásicos, no leo, en esto estoy un poco borgiano, leo los clásicos o leo literatura argentina. Pero yo no leo literatura contemporánea. Tengo amigos que son muy lectores que me hablan de lectores franceses, muy excepcionalmente, como que eso no me atrae. Y lo que me gusta, lo que hago con Borges es, siempre yo las lecturas las voy encadenando. Si leo algo y me lleva a otra cosa, a otra lectura, o porque está mencionada en el texto, o porque hay una analogía, o porque yo investigo un poco y veo los nexos, y bueno, eso siempre lo Borges. Yo tenía un tío que era de Mar del Plata, no, en realidad no era de Mar del Plata, él murió en Mar del Plata, que es de la generación de Borges. Homero Guglielmini se llamaba. Horacio González editó un libro de él, Temas existenciales. Y mi madre me contaba que ella tenía el registro de haberlo visto en su casa a Borges con Bioy Casares, citándolo a él, porque él en esa época, se me ocurre que debe haber sido en la época del peronismo, del primer peronismo. Él estaba muy metido dentro de la vanguardia, digamos, del pensamiento. Y entonces, yo también estoy muy metido con esas lecturas y, de hecho, en una conferencia, ¿cuándo fue eso? Cuando se relanzó en Buenos Aires el Fondo de Cultura Económica, obviamente estaba Horacio González y yo fui a la presentación que hicieron. Entonces, en un momento, yo fui temprano, que Horacio González estaba solo, estaba sentado en primera fila, yo estaba en segunda fila. Yo le pregunté le agradecí, entre más que preguntar, le agradecí por la edición de ese texto, de temas existenciales. Y ahí estuvimos charlando, y él me habló también de este tío que tuvo una historia muy triste, muy notable y muy triste, ¿no? Y que esta es la rama de mi familia materna. Pero bueno, todo eso lo relaciono, ¿no? Cuando yo leo a Borges, no es un texto aislado, está vinculado con mi historia en el colegio, con Pezzoni, con las traducciones de Pezzoni, qué sé yo. Eso fue en el aula magna. El aula magna es un aula muy importante que tiene el colegio, que lleva el nombre del benemérito egresado, que es Manuel Belgrano. Es un aula tan importante como que ahí habló Einstein, por ejemplo. Yo fui porque no sabía que era un escritor. Yo leía mucho, siempre la colección Salgari fundamentalmente, ¿no? Julio Verne, la colección Robin Hood, quise decir. Los libros de la colección Robin Hood. En mi casa no había muchos libros, había algunos libros, pero libros que eran raros para mí, pero algunos los leí, otros me parecían aburridos. Pero eso no me podía imaginar cómo era esa persona que el autor de eso que había escrito. Entonces fue con curiosidad, nada más que por eso, no tenía, y quedé muy impresionado. Tan es así que el aula magna es un rectángulo que prácticamente atravesado, ¿no? Que está atravesado sobre la calle Bolívar. Es decir, corre paralelo a la calle Bolívar, varios ventanales, o sea que es más el ancho que la profundidad. Y yo siempre que iba al colegio, incluso de ahora, cuando he ido por algún homenaje o por el estilo, siempre me he sentado
en los que están mirando el estrado. Esa vez, fue la única vez que fui al colegio, me senté de costado para estar cerca del lugar donde hablaba el orador. O sea que yo estaba como si estuviera ahí Borges, estaba ahí nomás. Y yo me quedaba como enamorado, embelesado. No entendía de lo que hablaba. Él hablaba creo que era literatura inglesa o del medioevo. No entendía. Aparte él tenía una forma de hablar. Uno después se acostumbra, y aparte cuando entiende de lo que habla, lo puede seguir, pero era difícil de seguir. Después incluso él citaba fragmentos que citaba en inglés. Y es el inglés que él hablaba. Bueno, todavía ahora, cuando uno lo lee en YouTube, es prácticamente inentendible cuando habla en inglés. Hablará perfecto, pero es inentendible. O sea que yo no entendía de qué hablaba. Hacía un esfuerzo, me sentía como avergonzado de no poder seguir la conferencia, pero me fascinaba esa forma tan personal y única que tenía de hablar. Era como si estuviera, yo me imaginaba, qué sé yo, como si estuviera recitando a la Eneida, ¿no? Que hablaba con un ritmo de verso. Bueno, esa fue mi vivencia en ese momento. Repleto. De estudiantes y de gente de fuera del colegio. Era impresionante. Yo creo que se veía hasta gente de pie, en el fondo de la fila, gente que llegaba tarde, que ya no se animaba a sentarse, porque por ahí lo miran en algún lugar, se quedaban parados atrás. Yo tengo registro como esa mirada que tiene Borges. Borges que miraba como miraba al infinito. Quizás estaba ciego, yo no tengo registro de que estuviera ciego, pero esa mirada de parpadear así, como medio tímido, no miraba a la gente. No era un tipo que uno pudiera decir que dominaba el auditorio. No era avasallador, ni siendo lo que era, ¿no? Quizás en esa época todavía no tenía la gran fama que después tuvo. O quizás en otro momento habrá tenido otra mirada en el público, pero yo diría que era más retraído, tímido, temeroso. Lo que más me impresionó era el ritmo con que él hablaba. No sé. Era como la tradición oral. Que como si estuviera recitando un texto, se notaba que él tenía el texto muy... Él hablaba en limpio, digamos, ¿no? Él hablaba con mucha seguridad, incluso en sus pausas temerosas, no eran por titubear, sino que era por la forma que tenía él de hablar. Prácticamente yo puedo decir de esa charla son flashes, ¿no? Hablaba, el tema de él era inglés antiguo, y la forma de hablar, tiene un traje gris oscuro, me acuerdo, pero no tengo registro ni siquiera qué fue lo que pasó después. Pero me acuerdo que había un hombre que lo acercó al lugar y lo llevó como del brazo. No es que le dijo que acá tiene su lugar, sino que medio como que lo acomodó. Eso sí.